Paz del Señor, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde muy hermosa. Gracias al Señor. Una vez estamos más en este lugar para poder leer la palabra del Señor, en el cual la Santa Biblia nos enseña que la palabra es medicina para nuestra alma, ¿no? Para nuestro espíritu. Es como un alimento espiritual. Y en esta tarde, bueno, vamos a compartir la palabra y vamos a hablar y un poquito meditar sobre la vida de este varón, este joven llamado Timoteo, en el cual el apóstol Pablo lo pone a disposición de la obra del Señor y lo pone en una obra a trabajar y también hermano, a cuidar la obra del Señor, en el cual en las dos cartas que le escribe vemos que le hace prestar mucha atención en la palabra del Señor y en todas las cosas que estaban sucediendo en aquellos tiempos, ¿no? Siempre fueron tiempos peligrosos en el cual la palabra del Señor se la quiso torcer, mirar de otro enfoque, pero gracias al Señor que siempre hubo varones dispuestos, temerosos de Dios, en el cual llevaron la palabra del Señor tal cual como es, sin adulterarla, sino, hermano, como manda la palabra del Señor, andar en la verdad. La verdad nos hace libre y la palabra es verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. O sea que el apóstol Pablo fue un varón elegido especialmente por el Señor Jesús, así como fueron por los apóstoles, pero la diferencia es que había que Saulo en aquello entonces, camino a Damasco, donde vemos donde el Señor sale al encuentro de él y Dios le habla y a partir de ahí él pasa a ser un siervo de Dios y ya no un siervo de los hombres o de los que lo mandaban en aquellos tiempos, que eran los principales sacerdotes, ahora era un siervo del Señor. Y hasta el nombre del Señor le cambió, que pasó a ser Pablo, ¿no? Así que Dios le esté bendiciendo en esta hermosa tarde y vamos a meditar y vamos a compartir, que el Espíritu Santo nos pueda guiar, que podemos, guiados por el Señor, por supuesto, no discernir y entender qué dice esta palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, vemos que hay como encabeza la carta de Pablo a Timoteo. Pablo era un joven muchachito, joven, gloria a Dios, no habla que tenía esposa, nada de ese estilo, pero Pablo siempre le hizo acordar de la fe que él tenía, que tenía de su abuela y de su madre, ¿no? Una fe no fingida, sino que una fe verdadera. Entonces vemos como Pablo pone los ojos sobre él y lo lleva a trabajar al ministerio de la obra del Señor y le empieza a encomendar parte de la obra del Señor. Un joven donde temeroso de Dios, pero vemos que en una de sus cartas, en una de las cartas, no sé si en la segunda carta, Pablo le invita, ¿no? Porque este muchachito tenía un problema, una enfermedad estomacal y Pablo le sugiere algo para su enfermedad, ¿no? Y no dice, puede ser si estomacal, a lo que le aconsejó que tome era referente a eso. No sé cómo la Biblia no lo expresa ni tampoco vamos a profundizar, ¿no? El tema de los dolores que este varón tenía, pero a pesar que tenía dolor, estaba enfermo, padecía de algo crónico y no dejó la obra del Señor, sino que siguió siempre adelante, luchando con su cuerpo, gloria, y luchando en defensa del Evangelio. Y en Primera Timoteo vamos a leer y vamos a ver cómo comienza la carta a Timoteo. Dice la palabra del Señor, Timoteo, Primera Timoteo 1:3. Vamos a empezar el versículo número 3, donde le empieza a hablar y le empieza a recomendar lo que él tenía que hacer en la obra del Señor. Vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra Señor de esta manera. Como te rogué que te quedase en Efeso,
cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, porque tenemos el privilegio de poder compartir la palabra la que nos vivifica, la palabra la que nos educa, la palabra es alimento para nuestra alma y nos enseña a vivir en este mundo, a hacer la diferencia, a ser apartado de este mundo, a vivir en santidad. Tu palabra para nosotros es la guía en este mundo malo y perverso y hacemos la diferencia gracias a ti, Señor amado, porque también nosotros antes éramos, Padre Celestial, parte del mundo. Hoy tú nos sacaste, ahora somos apartados del mundo en santidad para ti. Gracias te damos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y justicia y que tu palabra ilumine cada mente, Señor amado, de los hermanos, siervos, pueblos que van a escuchar el mensaje a donde estuvieran. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, gracias al Señor. Dios te bendiciendo también a los hermanos que nos miran del norte. Gracias, Señor, acá en Buenos Aires también, el pueblo de Buenos Aires que nos están mirando también, del norte, del sur. Dios bendiga mucho a todos los hermanos que están trabajando en aquel lugar donde Dios lo ha puesto en esa zona, gloria a Dios, y que están trabajando y están cuidando del evangelio, predicando, enseñando a las almas, enseñando a andar conforme a la palabra, así como Pablo, hermanos, pueblo del Señor, Pablo le encomienda a Timoteo el cuidado que él tenía que tener en la obra. Era un joven, gloria a Dios, que tenía una fe no fingida, verdadera, pero no tenía la experiencia, hermanos, de tal vez trabajar con el pueblo, no tenía experiencia de trabajar con las personas, ¿no? No es lo mismo trabajar con 2 o 3 que con muchas personas, gloria a Dios, que también estaría la oposición, estarían problemas, dificultades. Entonces Pablo le enseña que él tenía que tener firme, con una convicción, como muchas veces Pablo se llevó el tiempo, ¿no? Dedicó el tiempo de enseñarle a Timoteo. Así de la misma manera, ahora Pablo no iba a estar con él, ahora Timoteo tenía que enfrentar solo las cosas, pero sabemos que en las cartas que Pablo va escribiendo y va mandando con los mensajeros, le enseña cómo manejarse en la iglesia. Qué importante esto, hermano. Creo que cada uno de nosotros que fuimos encomendados a trabajar en la obra, tenemos el privilegio de poder trabajar con el pueblo del Señor, enseñarles, adoctrinarles, aconsejarles, gloria a Dios, siempre dar palabra de Dios y referente a la palabra de Dios, no a lo que a mí me parece o lo que pienso, ¿no? Siempre los consejos que podemos dar lo hablamos, hermano, y lo confirmamos con la palabra del Señor, que es eficaz y la que no se va a equivocar. Bien, acá le encomienda algo y le dice, como te rogué, ¿no? Diciendo, tomarlo en serio lo que te voy a decir, tomarlo con mucho compromiso lo que te voy a decir, que te fijes bien, que nadie enseñe nada raro a los hermanos, que se hable de la doctrina del Señor Jesucristo y de los apóstoles y que no vaya nadie a querer contaminar o confundir las almas que había en aquellos tiempos creyendo en Jesús. No tenía que ver, él no tenía que permitir, tenía que tener ese cuidado delicado de que nadie venga a turbar el corazón de aquellos hermanos. ¿Por qué? Porque la oposición, la gente que no le gustaba de Jesucristo o los mismos judíos se levantaban contra los hermanos diciéndole que había parte de la ley o toda la ley que tenían que seguir cumpliéndola. Y estaban ciegos, estaban, hermano, con dureza en su corazón y de esa manera
había de esta manera y también de otra manera, queriendo traer ideología, no palabra de Dios. Nosotros sabemos que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a profetas y apóstoles del Señor. Estos fueron escritos en los libros y de aquí no nos salimos. Entonces le encomienda Pablo a Timoteo, a este joven. Le encomienda, como te rogué, que te quedase en Efeso. Le rogó, le pidió, quedarte en Efeso. Gloria a Dios. ¿Y para qué era? Para cuidar a los hermanos. Porque podía pasar cualquier cosa. Y el trabajo que ellos estaban haciendo iba a ser en vano. Cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen, diferentes doctrinas. Ahí estaba el cuidado que él tenía que tener. Si había colaboradores con él tenía que prestar atención. Cómo ellos podían aconsejar a los hermanos en aquellos tiempos, no con otra doctrina, no con inventos humanos, no con ideología, o como nosotros vamos a ver en la otra carta que también le dice ideologías, historias, fábulas, ¿no? Cosas que no son creíbles, que no son verdades. Son ideas humanas donde muchas veces hacen confundir a las personas que quieren creer en el Señor. Pero vemos que nosotros acá, Pablo le está diciendo a Timoteo, la fe no fingida que él tenía. Eso es tan importante, hermano, nosotros tener la fe en la palabra que creemos o la fe que tenemos en oír la palabra que los siervos, hermano, predican el mensaje, creer en esa palabra, no dudar, porque si dudamos ahí, hermano, vamos a estar en problemas. Pero si yo digo, sí, amén, yo creo en tu palabra, Señor, ahí está la fe no fingida, una fe verdadera y vamos teniendo, hermano, paciencia a la palabra de Dios, que se vaya cumpliendo en nuestra vida. Bien, acá la encomienda le dice, Gloria, que tenga cuidado, Gloria yo, y también que tenga cuidado a quién mandaba, ¿no? Eso es muy importante también. Gloria a Dios a los colaboradores que él tenía, que debía fijarse bien si eran temerosos de Dios, si tenían seguridad de la palabra o eran personas que claudicaban. Dice la palabra Señor que nos enseñan diferentes doctrinas. Ahora, nosotros podemos ver ahora el versículo 4 que dice, ni presta atención a fábula, a lo que estábamos hablando al principio, y de genealogía interminables. ¿Qué quiere decir? Historias, fábulas que era interminable, que no había fin, que no había convicción, que no había seguridad. Pero la gente lo escuchaba, ese era el tema. La gente lo escuchaba. ¿Se acuerda que en una oportunidad cuando Pablo fue a esa ciudad donde tenían cartel escrito a todos sus dioses? Pero en uno de los carteles donde a Pablo le llamó la atención dijo al Dios no conocido. Bien, esa tierra donde Pablo estuvo hablando mucho de esas personas, habían muchos filósofos que inventaban cosas. Gloria a Dios. Y hoy nosotros vemos que todavía existe esa gente. Filósofos, poetas, gloria a Dios, que creen en todo lo que ven, pero no creen en Dios. Entonces Pablo también se tuvo que enfrentar muchas veces a esas personas. Y cuando Pablo fue a la profundidad de la palabra, ahí lo cortaron a Pablo. Le dijeron, ya en otra oportunidad te vamos a escuchar. Pero en ese montón también había un grupito de personas que aceptaron a Cristo, que después de que terminó la conversación y la reunión, los llamaron, conversaron con Pablo y se convirtieron a Dios personas. Entonces, Pablo ya él tenía la experiencia de cómo se manejaba todo ahí y le estaba hablando, un consejo le hablaba, escribía en una carta a Timoteo, tened cuidado de esto, Timoteo, porque te vas a enfrentar, van a venir gente al grupo, a la iglesia, al pueblo de Dios, inventando historias, fábulas que no terminan nunca, son eternas y que no tienen fin. Mira, hermano,
cómo se manejaban aquellos tiempos. Los tiempos siempre fueron peligrosos, siempre se quiso al evangelio, hermano, sacarlo de los hombres. También de la misma manera pasó con los profetas. Cada vez que Jehová hablaba a través de los profetas, nosotros podemos ver cómo no le hacían caso, lo maltrataban, y pasaba un montón de cosas, pero siempre querían poner obstáculo a la palabra de Dios. Y esto se fue multiplicando aún más todavía cuando Jesús, ya en el tiempo de la gracia, cuando ya Jesús había terminado su trabajo y encomienda el evangelio a los apóstoles y a los discípulos también, y se extendió el evangelio, ya también, así como se extendió el evangelio, también se extendió los falsos, los que enseñaban otra doctrina, aquellos que tenían sus propias ideas de cómo servir a Dios y no basado en la palabra de Dios y a los mandamientos que, hermano, el Espíritu Santo empezó a inspirar a los apóstoles. Acuérdense que ellos no tenían Biblia, hermano, y todo lo que el Espíritu Santo hablaba, había siempre un escriba, había un hermano escribiendo todo lo que ellos decían. Y en esta parte le hace recordar, gloria a Dios, porque le iba a pasar, que tenga cuidado, Timoteo, porque se iba a cruzar con gente que iban a inventar fábulas y que esta fábula iba a hacer que engañara a muchas personas. Sí, y iban a turbar sus pensamientos, sus ideas, no, la idea, vamos a decir que ellos firmes tenían de parte la palabra, podían ser cambiadas, ¿no? Porque entre todo ese grupo estaban los firmes y también aquellos que no estaban tan firmes. Bueno, a eso más tenía Pablo cuidado, que Timoteo cuide a esas ermitas todavía que son nuevitas, que todavía sus mentes no estaban completamente limpias por la palabra de Dios, y podía venir alguien y turbar sus corazones y apartarlo de la verdad. Entonces le dice, ni preste atención, le dice, no escuche, no preste atención a fábulas, genealogías interminables. Amén. Que acarrean, ¿qué dice? Disputa más bien que edificación. ¿Qué dice? Que traen discusiones, desacuerdo, gloria a Dios, y que no edifica. Entonces directamente le estaba diciendo, corta, no te juntes, no lo apruebes, no lo tengas contigo, no lo invite a dar ningún mensaje de nada, evítalo. Por eso nosotros, hermanos, para que también el pueblo pueda saber esto, cuando viene un hermano de otra institución, ¿no? Tenemos muchas veces ese cuidado de no invitarlo tan fácil y tan ligera a que predique la palabra o que haga uso de púlpito. Porque sí, es verdad, es un hermano, pero nosotros no conocemos más hoy en este mundo, hermano, cómo se ha multiplicado la maldad y la mentira. No sabemos, gloria a Dios, no sabemos qué hay en este varón, con qué va a salir en la predicación, qué es lo que va a enseñar, y va a hacer que el pueblo empiece a turbar su corazón, en el cual acá Pablo le afirma a Timoteo tener ese cuidado. Entonces nosotros, basado en la palabra, tomamos ese compromiso también y ese consejo de hacer de la misma manera. No lo conocemos, viene por primera vez, puede venir con buen corazón, sí, es verdad, puede venir, gloria a Dios, como que no puede venir, con un buen corazón, con malas intenciones. Entonces uno tiene ese cuidado. No es que somos malos con los hermanos, gloria a Dios, sino que tenemos ese cuidado. Tenemos que cuidar el pueblo que Dios nos ha dado para cuidarlo y enseñarle la palabra, y que ese pueblo pueda llegar a la presencia de Dios. Entonces tenemos esa gravedad de no entregar al púlpito a cualquiera, sino tener ese cuidado. Entonces vemos que nosotros nos vamos guiados por la palabra de Dios. No es un impulso del pastor, ni el pastor que está apacentándote, no es malo, sino que él tiene ese cuidado. Y ese cuidado tienen que tener todos los pastores, ¿no?
de, gloria a Dios, ver bien cuando alguien nos visita, qué es lo que trae. Muchas veces se da solamente para saludarlo del lugar donde está, pero tomar púlpito es muy delicado. Bien, hermano, ¿por qué? Porque esto es del Señor, no es nuestro. Si fuera nuestro, nosotros lo invitamos a nuestra casa, querer conversar, lo hacemos poner cómodo en casa y que diga lo que diga, ¿no? Pero como es la iglesia de Dios y el pueblo de Dios, ya las cosas cambian, ya las cosas son diferentes. Bien, ahora le está diciendo, Gloria, que tenga cuidado de estas cosas porque no edifican, traen problemas, traen discusión, ¿no? Tanto como aquel que trae esas nuevas doctrinas, como también del pueblo que empieza a claudicar y a preguntar de aquello que estaba seguro, ya no está seguro. Entonces evitamos todo ese problema. Acá Pablo le está diciendo, evita todo eso, evítalos. Y también dice, gloria a Dios, que no edifica, sino que acarrea problemas, ¿no? Que Dios que es por fe, así te encargo ahora. Nosotros sabemos que llevamos la palabra del Señor por fe, no disputando, hermano, no enojándonos, no tomándola contra alguien, ¿no? Sino que siempre enseñamos la palabra de Dios. Y si alguien está confundido en la doctrina por la palabra, le podemos hablar. Pero acá le está diciendo, no va a traer edificación, va a traer problema. Y también le está diciendo, la fe de muchos hermanos, gloria a Dios, no va a estar bien, ¿no? Ahora dice, te encargo ahora, así te encargo ahora, que haga de esta manera. Ahora también le da otro consejo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ese era el propósito para enseñar a los hermanos. No ideología, no lo que yo parezco, o lo que a mí me parece, o yo lo interpreto de esta manera. Si nosotros vamos buscando y escudriñando, hermano, en la palabra, libro por libro y texto por texto, podemos hablar de la palabra de Dios sin quitar nada ni agregar nada. Y tenemos el Espíritu Santo que nos guía siempre a toda verdad y a toda justicia y no nos va a dejar confundir porque dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tiene que hacer. Entonces le hace tener este cuidado, ¿no? Y le asegura en el versículo 5 cuáles son los propósitos. El propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y esa fe no fingida nosotros lo escuchamos que Pablo le está diciendo al principio en una de las cartas también a él, como si tu abuela y tu mamá te inculcaron, te enseñaron, y así como tu madre y tu abuela tenían esa fe no fingida, verdadera, la que te transmitieron a ti, ahora le vuelve a recargar, le vuelve a avisar y a que él tenga que recordar, ¿no? Que tiene que ser de la misma manera como le enseñaron su madre y su abuela, de la misma manera, con esa sinceridad, esa fe no fingida, tenía que enseñar al pueblo de Dios, no apartarse. Bien, gracias al Señor. Ahora bien, dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Acá está diciendo que había gente que se apartó, gloria a Dios, a hablar palabrerías, fábulas, como decía al principio Pablo en la carta, palabras de ellos mismos. Y nosotros, hermanos, vemos que en los tiempos que han pasado, han surgido, gloria a Dios, muchas cosas, gloria a Dios, en hombres, en el cual empezaron, hermanos, empezaron bien, empezaron guiados por el Espíritu Santo, jóvenes y no tan jóvenes, guiados por el Espíritu Santo, donde Dios le hablaba
donde Dios le respaldaba. Y nosotros sabemos que la obra la hace el Señor, somos herramienta nada más. Y ese es el cuidado que siempre tenemos como pastores, gloria de ese cuidado que la obra la hace el Señor y nosotros tan solamente somos una herramienta en las manos de Dios, nada más. Y el cuidado que tenemos que tener de enseñar al pueblo. Entonces nosotros invitamos por la palabra del Señor tanto a los hermanos de las provincias, del norte, del sur y de todos aquellos pastores que nos pueden ver tal vez en diferentes países a no cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, es la verdad, es la vida, porque así empezamos. El Señor puso un llamado en nosotros, Él nos eligió, nuestros siervos nos confirmaron el llamamiento, pero el que nos llamó a la obra fue el Señor. Así como nosotros vemos que la fe de Timoteo, cómo lo llevaba a andar y a vivir en la palabra. Entonces Pablo ve en Timoteo un muchachito que iba a servir para la obra y confirmó el llamado. Gloria a Dios que el Señor ya tenía en Timoteo. Y ahí a donde vamos, donde Pablo le está diciendo, Timoteo, tenés cuidado de esto. ¿Cómo le encarga y le ruega hermano, con mucha diligencia y con mucha seriedad, cómo tenía que manejarse delante del pueblo? Él ser el ejemplo, él como encargado de obra tenía que estar nivel arriba más que el pueblo. ¿Por qué? Porque él que tenía que dar la respuesta a cada pregunta, soluciona a cada problema. Y tenía que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos encomendó a nosotros, hermanos pastores, gloria a Dios, a trazar bien la palabra y darnos cuenta que Él nos llamó. Nosotros no fuimos elegidos solo, hermano. Él nos confirmó el llamamiento y nos puso a trabajar en la obra. Y con mucho temor y reverencia, nuestros pastores nos pusieron a trabajar en la obra porque sabíamos que podíamos hacerlo. Pero acá le está diciendo a Timoteo, fíjate bien esto, que hay personas que se apartaron, o sea, cosas que tú hagas lo mismo. Entonces, tené cuidado de ti mismo también, Timoteo le dice en una de las cartas también. El cuidado de nosotros mismos que tenemos que tener, ¿no? Cuidar la grey, que no venga nadie a decir otra doctrina y tampoco nosotros salirnos de la palabra de Dios, ¿no? A tomar nuestras ideas y bueno, yo pienso de esta manera, yo pienso de la otra manera, me parece que va a ser mejor de esta manera, puede ser que venga más gente. Y nosotros sabemos, hermanos, siervos, pastor, encargado de obra, si el Espíritu Santo no hace la obra, no convence a las personas, nosotros no podemos hacer entretenimiento, no podemos traer nuestra ideología, no podemos traer nuestra forma, hermanos, para que venga más gente. Gloria a Dios. Yo le cuento algo que hace tiempo había sucedido cuando me pusieron encargado de San Miguel en Buenos Aires. Era muy jovencito y en el pueblo había hermanos ya grandes de edad que ya pasaron muchas cosas y me tenían un poco de idea los hermanos hasta que, bueno, es lógico, ellos pensarían un joven de esta manera, encargado nuestro, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que las cosas fueron para bien, pero voy entrando a lo que quería decir. Pero éramos pocos en aquellos lugares, los bancos sobraban, de más. Y nos tocaba limpiar la iglesia del Señor, porque no es una deshonra limpiar, que un pastor limpie la casa del Señor, no es una deshonra. Luego el Señor añadirá y ordenará todas las cosas, pero mientras tanto lo tiene que hacer el pastor en todas las cosas, ¿no? Y en una de esas que estábamos repasando los bancos, de la nada, hermano, no fue invento mío, no fue un pensamiento mío, pasaba una rejilla sobre los bancos para que los hermanos
pueda sentarse en lugares limpios. Y una voz, hermano, y yo sé que era el Espíritu Santo, me decía, gloria a Dios, que cada vez que limpie cada banco, digas, gracias Señor, porque estos bancos se van a llenar. Bien, y lo empecé a hacer, ¿no? No usé ideología, no inventé nada, gloria a Dios, porque el diablo no te va a revelar esto, quiero decir, no te va a revelar esto, te va a revelar, te vas a hacer otra cosa para que vos, hermano encargado o quien fuere, quiera llenar el templo de personas, usar de otra manera. Y fue así, hermano, donde Dios empezó despacito, ¿no? Eso es lo lindo que es esto, hermano, que Dios va añadiendo conforme a su voluntad despacio las almas que se van a hacer salvas. No inventamos nada, no usamos de fábulas, no usamos de ideología humana, no usamos invento, no usamos nada, ninguna estrategia humana como para atraer a las personas a que conozcan a Dios. Si el Espíritu Santo no lo hace, no lo hace nadie. Se puede tener un templo lleno, pero tenemos que ver bien si hay una fe, es una fe verdadera o una fe fingida. Es mejor tener pocas personas, pero llenas de la presencia de Dios, que tener multitudes y no saber si son salvos ellos. Por eso cada uno de los siervos saben, y Dios les bendiga a todos siervos, la membresía que tengan, cuiden de eso, afirmen la palabra del Señor y siempre estén, hermanos, atentos a lo que el Espíritu Santo les diga. Ahora bien, la otra carta, y terminamos ya, la otra carta, la segunda carta a Timoteo, que dice capítulo 2 y versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En eso él se tenía que apoyar, en la gracia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, como hablamos al principio, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A este trabajo él también tenía que prestar atención, tenía sus colaboradores y esos colaboradores tenían que ser, gloria a Dios, hermano, Timoteo tenía que poner sus ojos sobre ello y encargarlo que enseñen la palabra de Dios. No, hermano, enseñar cualquier cosa. Entonces, el fundamento de la palabra y los cimientos de la palabra ya venían del principio afirmándose la obra, no claudicando. ¿Quién estaba al frente de la obra? Timoteo. ¿Para quién eran los consejos? Para Timoteo. Y todo lo que Pablo habló a Timoteo, eso mismo él tenía que trasladar esa enseñanza a sus compañeros que trabajaban en la obra. Pero también le pidió esto, hermano. Le pidió, gloria a Dios, le encargó, gloria a Dios, y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, a esto encarga a hombres fieles, no cualquiera, a fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, qué bueno es esto, ¿no? Fieles, idóneos, ¿no? Que tengan intimidad con Dios. Ese es el tema. Tengan intimidad con Dios, que puedan escuchar a Dios, que ellos puedan conocer la voz del Espíritu Santo. Por eso, en la fidelidad de cada uno de nosotros, el Señor obra grandemente. Pero le estaba pidiendo a Timoteo, encarga a hombres fieles, temerosos de Dios, que enseñen la palabra de Dios, ¿no? Gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Y también dice el versículo, seguimos con el 2, idóneo para enseñar también a otro. Ahora el 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
pues tú sufres penalidades. Gloria a Dios, había inconveniente, había problema, pero él estaba diciéndole, vas a sufrir, vas a pasar momentos difíciles en tu vida, gloria a Dios, pero vos mantenete como un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué consejo, no? No lo mandó a retroceder, no lo mandó a la casa. Fíjate cómo podía hacer. No, había un llamado y él le tenía que hablar conforme a ese llamado, con seriedad y con firmeza. Sabía que Timoteo no se iba a enojar. Gloria a Dios. No se iba a enojar, sino que iba a aceptar el consejo. Entonces, qué lindo también esto, ¿no? Para los colaboradores, los que colaboran en, el Señor, en la obra del Señor también, gloria a Dios, donde tienen que prestar atención al consejo de sus pastores, a los colaboradores, ¿no? Es muy importante esto, porque de ahí nosotros vemos, hermanos, en los colaboradores, si son fieles, si son temerosos, si son obedientes, ¿no? Entonces van formándose para eso. Si lo aconsejamos, si se enoja o no se enoja, acepta el consejo. Se ven todas estas cualidades. Entonces Timoteo también tenía que mirar todas estas cosas y vas a sufrir, Timoteo, vas a ver cosas injustas, va a haber problemas, pero vos mantenete como un fiel soldado, ¿eh? El fiel soldado no retrocede, va para el frente. Pelea la buena batalla. Bien, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Amén. ¿De qué está hablando negocio de la vida, no? Que a veces, hermano, gloria a Dios, hay muchas personas que no toman compromiso con Dios porque son más importantes los negocios de la vida que servirle a Dios. Con esto no quiero decir que uno va a dejar de trabajar, ¿no? Sino que le damos más importancia. Acá le estaba diciendo Pablo a Timoteo, ojo Pablo, sos un soldado de Jesucristo, manténete firme, pero no te enredes en ningún negocio, porque tu llamado fue para esto, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar un pueblo. No te enredes en ningún negocio de esta vida, porque vos fuiste llamado para esto, no para el negocio, para cuidar las almas, para aconsejarles. No sea que tu tiempo sea más para los negocios que en el cual fue llamado tu vida y es donde se te encargó que cuide a los hermanos, ¿no? Qué importante esto también, para tenerlo en cuenta, hermano, de no enredarnos aquello que fuimos llamados en las cosas del Señor. Primero Dios que todas las cosas, hermano. Primero Dios. Démosle el tiempo si cada uno tiene un compromiso, amén, lo cumple, pero no ame más su compromiso terrenal que la obra de Dios. Bien, seguimos. ¿Por qué dice esto, hermano? Ninguno que milita se enreda en los negocios negocios de la vida, a fin de agradar a quién, no a los negocios, sino agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Dios se da cuenta, hermano? Aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que le está diciendo, mira, Timoteo, no te confundas, no te confundan esto. Presta atención, este es tu llamado, no las otras cosas. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, también pueblo del Señor, fuimos llamados de parte de Dios. Él nos eligió, nosotros no lo hemos elegido. Él nos encontró, nosotros no lo encontramos. Gloria a Dios. Él me perdonó, Él te perdonó, Él nos limpió y nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Nos resucitó, hermano. Estábamos muertos en delito y pecado. No mandábamos nosotros, el pecado nos mandaba. Ahora viene Cristo en nuestra vida, cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, nuestro corazón, lo limpia completamente. Somos nueva criatura en Cristo Jesús y Él nos encarga, tanto a los siervos como al pueblo, no enredarse en los negocios de esta vida, porque nosotros fuimos llamados como un fiel soldado de Jesucristo,
para trabajar y estar atento a la obra y amar la obra más que a los negocios de esta vida. Es así, ninguno que milita se va a enredar en los negocios de esta vida. No sea cosa que alguien haya dejado de congregarse por los negocios de esta vida, porque no alcanza, porque esto y lo otro. Hermano Timoteo, un joven que tuvo que ir a trabajar en la obra de Dios, luego se encuentra con su cuerpo enfermo y tenía que trabajar, hermano, en la obra de Dios, tenía que vigilar, tenía que estar atento a todo. Por eso el consejo de Pablo dice, no te enriedes en esto, Pablo. Fíjate en esto, Pablo. Fíjate, Timoteo, fíjate los colaboradores que tienen al lado tuyo, que enseñen bien la palabra del Señor. Si vas a enviar a visitar a los hermanos, que sean hombres fieles, que enseñen bien, que sean idóneos para enseñar. No mande a cualquiera, no sea que confunda los corazones. Entonces hay un llamado, una llamada a la atención primero a los siervos de Dios. Hermano, nosotros como pastores, el Señor nos llamó a un llamamiento santo, no fue cualquier cosa esto, hermano. Pastor, siervo, aleluya, que tal vez te puede pesar la obra. La obra del Señor no pesa, hermano. Es un deleite trabajar para el Señor. Es un deleite. En los lugares donde estamos trabajando, hermano, gracias al Señor, que el Señor me enseñó a trabajar con poquitas personas. Gloria a Dios. Y luego el Señor fue añadiendo, gloria a Dios, las almas, pero siempre había un consejo que decía uno de los siervos, si tenés un pueblo, tenés un templo y vienen almas, y si tenés dos almas, predicá como que está lleno. Y si está lleno, como si fuera que hay dos almas. ¿Qué quiere decir? El mismo celo, que sea para dos, que sean para montón. Que sean para montón, que sean para dos. Ese mismo celo, esa misma importancia. No porque sean dos, te vas a decaer, porque es uno, y a veces no viene nadie, te vas a caer. No, la obra del Señor tiene que ir tranquilo, despacio. El que hace la obra es el Señor. No nos confundamos, hermano, donde ahí, lamentablemente, muchos cayeron, hermano. Muchos cayeron. Y ahí donde aplicaron como si fuera que quisieron apurar a Dios, parece que Dios no nos escucha, parece que Dios no envía a nadie, porque todo hay un proceso, hermano. Señor nos enseña a trabajar, de amar una almita como todas las que tenemos que apacentar, del mismo modo. Entonces no nos apresuremos que si somos poquitos, siempre lo mismo. Siempre. Es lo que el Señor te lo dio porque así se va afirmando la obra, hermano. Las obras que se han empezado en Estrella Oriente, y tal vez muchos de los siervos tienen conocimiento y otros que no, hermano, yo tengo poco conocimiento, pero de lo que sé me acuerdo un poquito. Fueron siervos, hermano, que hubo problemas, hubo dificultades. La obra se fue afirmando despacito y se fue afirmando, pero ¿qué había en esos siervos? Había una fe verdadera y no fingida. Hubo un llamado en ellos y hermanos, y estuvieron ahí, había o no había gente. Y vemos que problema o no problema, estaban firmes, porque había un llamado, ellos entendieron que Dios los llamó para esto. No se echaron para atrás, no dijeron, no, esto no es para mí, no. Como buen soldado de Jesucristo, fiel dice. Y el soldado, nosotros vemos que va a la guerra y que pelea, hermano, no vemos que es algo divertido. No es que la pasa lindo. Hay días y días que tiene que pasar aquel hombre de guerra, gloria a Dios, pasar momentos donde hay balas por todo lado, como que hay días que no tiran nada, ni bomba, ni bala, nada. Es solamente mirar y ver. El buen soldado de Jesucristo, y no se va para atrás, sino que avanza, espera en el Señor. Entonces vemos cómo han empezado los hermanos, y eso siempre trato de tenerlo en cuenta para no quererme algo. Yo siempre estoy mirando a aquellos siervos que fueron los que hicieron, hermano, el fundamento es Cristo, claro que sí, pero los que estuvieron primero, los que estuvieron primero, ¿no? Los que estuvieron primero y ahí firme. Y luego se fue creciendo despacito, así. Y yo
Hermano, estamos siguiendo nosotros los pastores jóvenes, estamos siguiendo lo que los hermanos nos dejaron, con mucho cuidado lo estamos haciendo y con mucho temor, y no queriéndonos sobrepasar a nuestros hermanos ya de antes, como diciendo, bueno, parece que ellos no sabían tanto, no es así. No, 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 hermano, con un temor reverente. Creo que ningún hijo de buena conciencia va a querer echar por tierra toda la enseñanza de que su papá buena que le dejó, porque algo nos habrá dejado nuestros padres terrenales, algo nos dejaron de enseñanza. Y tú esa enseñanza tú la estás llevando hace tiempo, y tal vez muchas de esas que te fueron útil y de provecho, le estás enseñando a tus hijos. Entonces, de la misma manera que nuestros siervos nos enseñaron el temor reverente que debemos tener y el compromiso en la obra y la seriedad y de trazar la palabra del Señor bien, hermano, eso nos va a llevar a una victoria. Entonces, por eso le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, ¿eh? Tener cuidado de ti mismo, que no sea cosa que él también quiera torcerse y hacer caso a fábulas, historias, saliendo de la doctrina verdadera y poniendo otra doctrina que no es de la verdadera. Entonces, hasta ese cuidado tenemos que tener nosotros como pastores jóvenes, gloria a Dios, ese temor reverente. No traer fundamentos humanos, no, no. Aquí tenemos el fundamento que es la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. Hermano, Dios le bendiga a cada pastor para que se mantenga firme. Dios bendiga a los hermanos del pueblo también de la misma manera que siempre están trabajando en la obra, colaboradores, pueblo del Señor, hermano, donde Dios va añadiendo día tras día las almas que van a ser salvas. Y Dios las trae, hermano. Estamos orando, sí, pidiendo, Señor, envíalas tú, se sale a evangelizar, pero no hay métodos humanos que tenemos que aplicar para que se aumente el pueblo. Los trae el Señor, hermano. Bien dice la palabra en el libro de los Hechos, al principio de la iglesia, hermano, de la iglesia cristiana, la primitiva iglesia, dice que los hermanos, el pueblito que se había formado, estaban orando y todo era unánime. Nadie decía, esto es mío. Entonces, ¿qué había? Comunión, había amor, había fraternidad. Y eso vieron, la gente de afuera fue viendo que se podía cambiar y ser diferente, y ellos quisieron ser igual, y se iba añadiendo día tras día las almas que iban a ser salvas, hermano. Entonces, ahí está, podemos decir nosotros, el método, mantenernos unidos, en confianza, orando, amándonos unos a otros. Entonces la gente ve de afuera que se puede vivir diferente, hermano. Dios le bendiga en esta hermosa tarde y podamos meditar en esta palabra, hermano. Podamos meditar, sé que es para bien esta palabra. Si tenemos temor de Dios, vamos a frenarnos, vamos a preguntar por la senda antigua, ¿no? Preguntar, gloria a Dios, y no seguir avanzando equivocadamente. Entonces, la palabra nos invita, hermano, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Acordate que Dios te llamó. Acuérdense, hermano, Dios nos llamó con un llamamiento santo. No fue cualquier llamado, ¿eh? Gloria, fue algo santo, algo sagrado. Ya estábamos elegidos de antes de la fundación de este mundo, nosotros ya estábamos elegidos. Dios le bendiga, hermano, y que esta palabra pueda ser de provecho, de bendición, de fortaleza a su vida. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos meditado, Señor, y recordamos cuántas cosas, Señor, que tenemos que tener en cuenta. A veces nos olvidamos, a veces no queremos hacerlo, Señor, a veces nos rebelamos, pero tu palabra sigue fiel, es verdadera, Señor amado, y nos enseña a caminar derecho, a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, a tomar por obra la palabra de Dios y ponerla en práctica, Señor. Sabemos que de esa manera vamos a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sabemos que un día el pastor de los pastores nos pagará
nos dará recompensa. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.